Bienvenidos a esta escuela dominical, edificando y desafiando a los cristianos para Cristo, en su diario Caminar con Dios. Este es un ministerio de la Iglesia Bautista Betel, cuyo pastor es Elmer Fernández, tocando vidas por medio de las enseñanzas de la poderosa Palabra de Dios, para así poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Acompáñanos. Dios quiere bendecirnos. Él nos ha dado su palabra para bendecirnos. Él nos ha puesto que escojamos. Ahí está el bien y el mal. Y los principios de la palabra de Dios son para ser bendecidos. Por eso tenemos la clase de escuela dominical, para estudiar la palabra de Dios. Gracias por tomar tiempo ahora para estudiar. Y yo oro que Dios te bendiga por causa de tu estudio de su palabra. Yo sé que lo hará. Disfruta la clase. Quiero que abramos nuestras Biblias allí en el libro de Primera de Tesalonicenses y quiero que lo deje allí. Vamos a leer primero Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Hebreos capítulo 4 o 9:12, perdón, 9:12 de Hebreos, 9:27. Hebreos 9:27, vamos a leer primero. Hebreos 9:27. ¿Qué hay después de la muerte física? ¿Qué hay después? De acuerdo a la Biblia, ¿qué hay después de la muerte? ¿Será el fin de todo? Mire cómo dice aquí el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27. Vamos a leer allí, Hebreos, está a los finales del Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, 27. Mire cómo dice aquí las Santas Escrituras. ¿Están todos ahí, hermanos? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Fíjese cómo dice aquí. Vamos a Primera de Tesalonicenses, más para atrás. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo número 23. Vamos a dejarlo ahí para dar bases a lo que vamos a hablar en este día. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 23. Mire cómo dice ahí. ¿Todo lo tienen? Eso está más para atrás. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, muchas veces pensamos, ¿verdad? Y que después de la vida, cuando una persona fallece, pues ahí termina todo. Una vez escucha a personas decir, bueno, ya uno va al hoyo y ya se terminó todo. Y lamentablemente cuando personas tienen esa idea es porque ignoran lo que es el ser humano. ¿Por qué ignoramos lo que es el ser humano? O ellos ignoran lo que son ellos mismos. El ser humano tiene tres cosas en su vida. Aquí el apóstol Pablo nos menciona las tres partes que hay el ser humano. O sea, para una persona entender el asunto de la muerte y qué hay después de la muerte, tiene que entender cuáles son las tres partes que hay en el ser humano. Cuando usted y yo comprendemos cuáles son esas tres partes que hay en el ser humano, podamos entender si verdaderamente cuando ya me echan al hoyo, como dicen, ya todo dejó de existir, ya todo desapareció. Ahora, ¿qué dice las Sagradas Escrituras acerca del ser humano? La Biblia nos dice que el ser humano tiene tres cosas en él, que el Creador lo hizo. Y cuando el ser humano se da cuenta de esas tres cosas que hay en el ser humano, entonces podrá entender si después de la muerte
¿Lo echan al hoyo, se terminó todo? ¿O qué hay después de la muerte? Porque si se trata solamente que el ser humano es cuerpo y cuando ya murió, pues su cuerpo ya se va a la tumba, en el hoyo, como dicen, se terminó todo y ya, se acabó todo ahí, pues entonces, como dice la Escritura, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Como algunos dicen, no, yo tengo que disfrutar mi vida porque un día voy a morir, pero ignoran de que el ser humano tiene tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas que el ser humano tiene? Aquí nos lo dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. ¿Cuál es la primera cosa que tiene el ser humano? Cuerpo. Lo que usted y yo, esta es la materia, el cuerpo. Ese cuerpo que fue formado del polvo de la tierra. Ese cuerpo que tenemos, que primero el Señor hizo en Génesis, un muñequito de barro, ¿verdad? Ese muñequito de barro tomó carne luego. Dios le sopló y dice que fue el hombre, esa carne viviente, tomó vida. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta verdaderamente que el ser humano viene del polvo de la tierra? No vino de un estallido, no vino de un renacuajo, no vino de una falsa evolución, sino que vino de un Dios vivo y verdadero que lo creó del polvo de la tierra. Primero, cuando el ser humano muere, se vuelve ¿qué? Polvo. A través del tiempo, el ser humano se vuelve ¿qué? Polvo. Y ahí usted se da cuenta, como dice la Escritura, de polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Hay una razón también científica, porque esa es la bíblica, también la creemos, pero como lo que es verdadero tiene prueba, y no es una teoría, no es una hipótesis ni una suposición, tenemos la parte científica y es que lo natural que procede de la tierra le cae bien al cuerpo humano. ¿Por qué hoy en día hay tanto cáncer? Por tanto producto químico que hay en la alimentación. Por ejemplo, usted se pone a ver el gluten. El gluten, esa parte chiclosa, por eso viene de glú, de pega, que se pega en nuestro intestino, en la comida. El trigo, por ejemplo, antes solamente tenía un 2% de gluten y el cuerpo lo asimilaba. Hoy en día, como ha sido una semilla transgénica, o sea que ha sido procesada y pasada en laboratorio, ahora ese 2% que solamente tenía de gluten, esa semilla de grano de trigo, hoy en día tiene un 12%. Ha sido modificada transgénicamente en un laboratorio. Le han puesto cierta sustancia química. ¿Qué ha sucedido? Que ahora el ser humano cuando la ingiere comienza a tener muchos efectos secundarios. ¿Por qué? Porque Dios no creó el cuerpo humano de sustancias químicas, lo creó del polvo de la tierra. Y por eso es que cuando usted ve, usted se alimenta de productos que son de la tierra, que no tienen proceso o proceso químico, usted ve que cae bien al cuerpo. Por eso una persona cuando comienza a comer más natural, ¿qué sucede con el cuerpo? ¿Comienza a qué? Pues a responder, ¿cierto o no? Pues es una muestra de que verdaderamente nuestro cuerpo fue formado del polvo de la tierra, porque todos los alimentos que provienen de la tierra, naturalmente, como es el ser humano que viene del polvo de la tierra, todo le caen bien. Entonces, eso es la primera cosa que tenemos que entender. El ser humano es un cuerpo, tiene cuerpo. Esto que usted y yo tenemos aquí, esta materia. Segunda cosa que tiene el ser humano es alma. ¿Qué es el alma? El alma es el centro de nuestras emociones. Lo que gustamos, lo que deseamos, cuando sufrimos algo, cuando deseo, ese es el alma. Y esa alma está dentro de nosotros. O sea que el ser humano no solamente es materia, también es alma. Esa alma la dio el Creador en el momento cuando crea al hombre. No solamente lo forma del polvo de la tierra, pero también le da un alma para que ese individuo no sea un robot, no sea como un animal, sino que tenga conciencia, tenga deseos, tenga sentimientos. Usted y yo tenemos sentimientos, gustamos cosas, queremos cosas. ¿Por qué? Por el alma.
Y cuando el alma desea algo, entonces lo manifestamos en el cuerpo porque el alma está unida al cuerpo. No es que el alma está separada del cuerpo ni el cuerpo del alma. No, están unidos. Con funciones diferentes, pero están unidos. Otra cosa más que dice la escritura que tenemos es espíritu. En minúscula. Aquí te lo puede leer, 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, todo el ser del ser humano está compuesto por ¿qué? Cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuál es ese el espíritu? El soplo de vida de Dios. Cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sopló, eso que él sopló, que hizo que el ser humano se volviese carne, ese polvo se volviese carne, eso fue gracias al Espíritu, el soplo de vida. ¿Por qué ahora mismo su carne y mi carne no se pudren? Porque tenemos aún el soplo de vida dentro de nosotros. Entonces, quiere decir que el cuerpo es el traje donde mora mi alma, mis emociones, mi ser, quien yo soy, y el soplo de vida de Dios. Todos tenemos un alma, pero con diferentes personalidades. Uno tiene un sentimiento de esta manera, este tiene otra cosa de forma, este tiene otra forma así. O sea, todos tenemos el alma, todos tenemos un cuerpo diferente, pero este cuerpo viene siendo el traje donde mora el alma y ese soplo de vida de Dios. Por eso dice Eclesiastés capítulo 12, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu a Dios quien lo dio. ¿Cuál espíritu? El soplo de vida. Por eso usted ve que cuando una persona fallece, esta carne comienza a podrirse. ¿Por qué? Porque salió el soplo de vida. Por eso cuando una persona fallece, hace esto. Expira. Expirar quiere decir sacar fuera. ¿Qué es la muerte física? Es la separación del alma y el espíritu del cuerpo. Por eso ese cuerpo ya queda sin vida, porque se fue el espíritu. Y ese cuerpo no tiene emociones, no tiene sentimientos, porque salió el alma. ¿Y qué es lo que va a la tumba? La materia, el cuerpo. Y el polvo vuelve a la tierra como era. Por eso la persona hay que sepultarlo, porque si no se sepulta, ¿qué le sucede? Comienza a descomponerse. Y cuando comienza a descomponerse, comienza a apestar. ¿Por qué? Porque lo que mantenía ese cuerpo vivo ya salió de él o de ella. Y cuando ese cuerpo va a la tumba, ya por eso usted ve, a veces las personas dicen estas palabras, cuando ya lo entierran, que descanse en paz. Mire, eso es otra ignorancia. Porque inmediatamente que una persona fallece en cualquier lugar que está, esa persona cuando fallece, sale su alma y su espíritu de ahí y ese cuerpo no siente nada. Por eso usted ve que lo embalsaman, le hacen una autopsia, lo abren y ese cuerpo no siente nada. ¿Por qué? Porque el alma y el espíritu ya salieron. Lo que hace que le duela, cuando usted se pellizca, que algo le duele, ese es el alma, que está unida al cuerpo y le duele. Por eso que cuando una persona fallece, lo pueden pellizcar, le pueden dar y no siente nada, porque el alma ya salió. Y el espíritu que hace que este cuerpo no se pudra, ya salió. Entonces, cuando una persona no entiende que tiene tres cosas, va a tener este pensar, después que me echen ahí al hoyo, se terminó todo. Eso es mentira. Lo que echan al hoyo es el cuerpo. Pero el alma y el espíritu no están allí, a menos que una persona le entierren vivo. Pero va a fallecer. Pero cuando esa persona va allí, el cuerpo solamente es la cáscara lo que está allí. Solamente es el traje, lo que utilizó Alex Vargas durante vida. Pero ya su alma y su espíritu no están ahí. El espíritu queda divagando en el aire. No, esos son demonios, Señor los reprenda. Ninguna persona queda divagando en el aire. Eso es mentira. Esos son demonios para engañar a las personas, espíritus inmundos. Cuando una persona su espíritu se va a la presencia, se va al soplo de vida a Dios, pero hay algo que queda.
el alma. Esa alma, ¿qué sucede? Otra cosa que quiero mencionarles es que la palabra muerte no significa dejar de existir. La palabra muerte significa separación, no aniquilación ni destrucción. Porque nosotros pensamos que cuando una persona fallece, cuando decimos dejó de existir debajo del sol aquí en la tierra. Esa persona ya no tiene memoria de nada de lo que se está haciendo debajo del sol. Cuando una persona fallece, esa persona no tiene memoria de su día de cumpleaños, cuando es día de fiesta, cuando es día libre, que tiene un appointment. No. Su memoria ya puesta en el olvido en todo lo que se hace debajo del sol, dice el libro de Eclesiastés. Esa persona no tiene conciencia. Otra ignorancia que las personas dicen, oye, fulano me está ayudando. Una persona muere y yo le rezo a fulano. Mire, eso no es correcto delante de la palabra de Dios. Los muertos ya no tienen el poder, son demonios, que el Señor los reprenda. Pero una persona cuando fallece, su cuerpo va a la tumba, el soplo de vida va a la presencia de Dios, pero el alma, ¿dónde va esa alma? Usted y yo no somos lo que somos esto, simplemente esto se manifiesta lo que hay adentro. Usted y yo somos lo que somos por el alma. Ese lo que gustamos, lo que deseamos, lo que queremos, ese es nuestro ser. Por eso lo que yo gusto es diferente a lo que usted gusta. ¿Por qué? Porque tenemos cada quien un alma, algo individual. ¿Dónde va esa alma? Muchas personas dicen, bueno, pues Diosito sabe. Claro que sí, Dios lo sabe. Y como Él lo sabe, entonces Él a usted y a mí nos deja saber que el ser humano es tres cosas, que no solamente es cuerpo, que el ser humano también es espíritu, soplo de vida, pero también es alma. ¿Dónde va esa alma? Mire, ¿qué pasa cuando el ser humano muere? Cuando viene la muerte y toca su vida. ¿Por qué el ser humano muere? ¿Sabe por qué el ser humano muere? Muchos dicen porque es la ley de la vida. Y es verdad, es la ley de la vida. Pero ¿por qué la muerte se convirtió en la ley de la vida? Por causa del pecado, la desobediencia. La Escritura dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por qué ese hombre? Por Adán. Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto que todos pecaron. Entonces, cuando una persona dice, yo no soy tan malo, lo que está queriendo decir es, pues yo no voy a morir. Porque esa es la paga del pecado. Yo antes me decía, bueno, ¿cómo yo me doy cuenta que soy pecador? Sí, la Biblia lo dice, pero ¿cómo yo me doy cuenta? Por la muerte. ¿Por qué usted cree que los cementerios están llenos de cuerpos? Porque es la evidencia de que somos pecadores, de que hemos desobedecido a Dios. Y la muerte todo un día nos va a llegar aquí. Nos va a tocar la puerta. Dice que en este país, en los Estados Unidos, hay dos cosas que uno no se escapa: al IRS y a la muerte. Porque hasta si usted sale del país y entra por migración, mire, ahí si usted le debe al IRS, lo agarran, hasta en migración, lo agarran por el seguro social. O sea, donde usted se meta, lo agarra el IRS. Dicen, eso es un chiste que dicen, pero dice que la muerte, hermano, es algo que nadie se va a escapar. ¿Por qué? Porque esa es la paga del pecado. ¿Cómo nos damos cuenta que somos pecadores? Por la muerte. Entonces, cuando morimos, que la persona fallece, Dios viene a pedir nuestra alma. Y cuando Él viene a pedir nuestra alma, ¿qué sucede? No dice viene a pedir tu cuerpo, viene a pedir tu alma. ¿Por qué? Porque cuando una persona fallece, ese cuerpo va a la tumba. Y de la manera que está establecido, para los hombres que mueran una sola vez. El ser humano muere una vez. Muerte significa separación. Pero vamos a seguir mirando. ¿Verdad? Lo primero que se dice cuando una persona fallece es que era muy bueno, ¿no? No, esa persona era tan buena, puede ser lo que sea, pero tú el que muere siempre es bueno. Pues la Biblia dice que bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Si fuéramos buenos, entonces no moriríamos. Si verdaderamente el ser humano es bueno, como dice, él no moriría. Pero la muerte es la muestra de que no somos buenos ante los ojos de Dios. Pero es que yo no le hago mal a nadie. Sí, pero aquí no se está refiriendo a quién yo le hago a la persona, está refiriéndose en cuanto a Dios. O sea, sáquese de su mente el pensar y decir, yo no le hago mal a nadie. Eso está bien, pero la persona a quien usted no le hace nada mal a nadie, esa no es lo que le va a perdonar
sus pecados el día de la muerte, o esa no es la persona que le va a entrar al cielo, o no. Esto es asunto con Dios, porque quien estableció la muerte por causa del pecado fue Dios, no fue un ser humano en el cual la persona dice, yo no le he hecho mal a nadie. Le voy a decir esto, podemos decir yo no le he hecho mal a nadie, pero en cuanto a Dios yo no puedo decir eso. Porque una sola desobediencia ya me convierte en una persona pecadora. Yo no necesito robar $1.000.000 para ser clasificado pecador. Con cuando yo me agarren que sea 5 centavos, ya soy clasificado como un ladrón. Yo necesito robar 1.000.000. Yo necesito cometer un montón de pecados porque la gente dice, yo nunca he matado, yo nunca he hecho esto. Mire, Adán y Eva no mataron. Adán y Eva no le hicieron nada nadie a ninguna persona. Ni un animalito. Pero ¿qué sucedió? Desobedecieron a un Dios santo. Entonces, aquí lo que le estoy queriendo decir es que no se refiere de otra persona si usted le hizo mal o bien, se porta mal, es moralmente bien. Todo eso está bien porque ante la sociedad eso es importante para poder llevarnos los unos con los otros. Porque yo tengo que llevarme bien con mi vecino, no puedo hacerle el daño a mi vecino porque voy a tener problemas. Si voy a la calle no puedo estar haciendo lo que quiera porque voy a tener problemas. Eso es importante para que nos llevemos bien en la sociedad. Pero estoy hablando en cuanto a un Dios vivo y verdadero. Un Dios que ha dicho que tenemos 3 cosas, espíritu, alma y cuerpo, y que el cuerpo va a la tumba, el soplo de vida va a Dios, pero hay un alma, el centro de nuestras emociones, y cuando uno fallece, el alma sale. Le puse aquí, el alma sale. Pero la pregunta es, ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? Mi cuerpo fue a la tumba, pero mi alma salió, mi espíritu se fue, pero mi alma, ¿qué hay después de allí? Vamos a ver qué dice la Escritura usando el ejemplo del rico y Lázaro. Vamos a Lucas capítulo 16, para que usted vea varias enseñanzas allí. Lucas capítulo 16. Nos habla de la historia de 2 individuos, 2 seres humanos, común y corriente como usted y como yo. Uno se llamaba Lázaro, el rico, era un hombre rico, y otro se llamaba Lázaro. Lucas capítulo 16, versículo número 19. Mateo, Marcos, Lucas, tercer evangelio. Fíjense cómo el Señor, Él es el creador de los cielos y de la tierra, Él es el creador suyo y mío, Él nos creó. Y como Dios a usted y a mí nos creó, Él nos dice a nosotros cuáles son las 3 cosas del ser humano, pero a la misma vez nos dice qué cosa sucede con el ser humano cuando fallece. Su cuerpo va a la tumba, pero esa persona tiene un espíritu, un soplo de vida que fue a Dios, pero el alma, esa alma, ese centro de su ser, ¿qué sucede con esa persona? Mire aquí como dice el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo número 19. Mire cómo dice Lucas capítulo 16, versículo número 19. Presta atención. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Aquí vemos un individuo que tenía cosas materiales, ¿verdad? Este es el tipo de persona como usted y como yo, que compramos cosas, tenemos cosas, hacemos planes y decimos, pues yo tengo que vivir mi vida, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer. Ese es el tipo de persona que común y corriente como usted y como yo. Pero mire lo que dice ahora el versículo 20. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Versículo 21. Y ansaba a saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aquí vemos 2 tipos de personas. Uno que tenía un estatus económico razonable y otro que era de condición baja económicamente. Como vemos aquí. Aquí vemos personas con diferentes situaciones económicas. Uno tiene deudas, otro tiene menos deudas, uno tiene todos. O sea, como aquí no habla de 2 tipos de individuos. Uno que tenía cosas y otro que carecía de cosas. Pero mire lo que dice el versículo 22. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue ¿qué? Sepultado. Dice que tanto el rico como el pobre, el de clase media o clase alta,
todos se encuentran en un mismo lugar. ¿Dónde? En el cementerio. No importa lo que el ser humano haya alcanzado, no importa lo que el hombre tenga, tanto el rico como el que ha alcanzado bienes, como el que no ha alcanzado bienes, se van a encontrar en ese mismo lugar. No importa la edad, no importa los años. Usted puede ir muchas veces a los cementerios, hay un área que son para los nenes, los recién nacidos, nenes pequeños, etc. O sea, hermano, la muerte es algo que nos va a agarrar a cualquiera. No importa la condición que uno tenga, ya sea tenga o no tenga, la muerte nos va a alcanzar a todos. ¿Por qué? Porque esa es la paga del pecado, esa es la muestra de que somos pecadores. Pero fíjese aquí ahora, ambos fueron ¿qué? Sepultados, como lo podemos ver aquí, sepultados. Ambos son sepultados, pero mire lo que dice aquí la diferencia. Aquí hay 4 enseñanzas que podemos ver aquí. ¿Sabe cuál es la primera cosa que puedo ver aquí? Que después de la muerte física no es el fin de todo. Mire cómo dice el versículo 23. Y en el Hades, ¿quién? El hombre que fue sepultado. ¿Pero qué pasó? Yo pensé que me sepultan, se terminó todo. Pero mire cómo dice. Y en el Hades, le voy a explicar lo que es el Hades. Alzó sus ojos, estando en ¿qué? Tormento, y vio de lejos de Abraham y a Lázaro en su seno. Bueno, ¿qué era lo que estaba en tormento entonces? Porque ya lo sepultaron. Había algo que estaba en tormento. No estaba tranquilo. Como muchas personas dicen, no, ya me echan el hoyo, se dejó decir. No, la Biblia dice aquí que este hombre estaba en tormento, en un lugar que se llama Hades. ¿Pero qué es el Hades? Mírelo aquí como lo dice el versículo 24, es la descripción del Hades. Mire, entonces él, ¿quién? El hombre que fue sepultado, dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en lengua y refresque mi lengua, porque estoy que atormentado en esta que llama. Quiere decir que el Hades es un lugar que tiene que fuego, como conocemos normalmente como la palabra infierno. Mucha gente dice, no, esto es lo que es una parábola. Bueno, primero, si es una parábola, en toda parábola hay un mensaje. La persona que dice, no, eso no es algo literal. Si no es algo literal y es algo simbólico, entonces, ¿qué me está simbolizando? Si veo que es una parábola o no es una parábola, hay un mensaje. Si es algo literal, quiere decir que tiene sentido común. Cuando decimos que es una parábola, estamos diciendo no tiene sentido común, pero hay un mensaje. De toda manera, como yo lo quiera ver, literal o no literal, aquí hay un mensaje. Hay un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que me estás diciendo? Que el ser humano cuando va a la sepultura no se termina todo. Y no sabemos el día que vamos a morir. No sabemos, no se termina todo. Soy sepultado, pero yo alzaré mis ojos en 2 lugares, o en el paraíso o en el Hades. Vamos a seguir viendo. Segunda enseñanza que podemos ver aquí. Primera dijimos que después de la muerte no se termina todo. Segunda enseñanza es que todo aquel que ame su vida la va a perder. Mire cómo dice aquí el versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate. Está diciendo, acuérdate. ¿Y cómo dice? Que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú ¿qué? Atormentado. Dice ahí un versículo, un versículo en el libro de Proverbios, se lo voy a leer, en el capítulo 11, versículo 7. Oiga cómo dice, cuando muere el impío, perece su esperanza. Cuando una persona muere, esa persona no dice que vamos a hacerle rezos, vamos a hacerle esto. Mire hermano, eso no dice la Escritura. No lo dice, porque vamos a seguir leyendo para que usted vea. Por eso cuando una persona, ¿cómo esa persona pierde su vida? Bueno, cuando esa persona dice que comienza a valorar más las cosas de este mundo que a Dios. O sea, cuando una persona quiere vivir una vida, no es que diga yo creo en Dios, porque los demonios también creen, dice la Biblia. Pero cuando una persona quiere vivir su vida como les da la gana, una vida pensando que el ser humano todo consiste en la abundancia de los bienes que posee, que esa persona no entiende de que hay un creador que lo creó
que esa persona no entiende que un día le va a dar cuenta a su creador. Y que a esa persona le da lo mismo porque dice, yo voy a gozar mi vida porque lo que hay, vida es una y hay que gozarla. Una persona que tiene ese pensar la va a perder el día que fallezca. Vamos a seguir viendo. Otra enseñanza más que vemos aquí es que todo aquel que está en este lugar está allí y no quiere que los demás vayan. Mire cómo lo dice el versículo 27. O sea, él imploró misericordia, porque si usted ve aquí en el versículo número 24, él dice, entonces él dijo, el rico, dando voces, él no estaba en una tumba allí tirado, él estaba dando voces y dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en mi lengua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea que la persona imploraba misericordia. Pero mire lo que dice aquí muy claramente el versículo 26 que lo leímos, 25, dice, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. En otras palabras, que una persona que va allí no tiene oportunidad de salir de ese lugar. Mire cómo lo dice. Versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar aquí a vosotros no pueden ni pasar allá. O sea, los que están en ese lugar no pueden salir de ese lugar. Eso de que yo hago rezo, te pago la misa, eso es mentira, eso no está aquí. Porque esta persona murió, fue sepultado, después de la sepultura no terminó todo, apareció en un lugar, imploró por misericordia, pero no hubo ya oportunidad. ¿Por qué? Porque cuando una persona muere ya perece su esperanza. No hay oportunidad para salir de ese lugar. Eso de que Diosito decidirá, sí, Él decide, pero usted en vida decide a dónde va a ir. Vamos a seguir viendo otra enseñanza más. Vamos a seguir viendo el versículo 27. Mire cómo dijo. Él pedía por misericordia. Él se dio cuenta que no había misericordia, ya no había oportunidad. Él falleció, pereció su esperanza, pero él no quería que los familiares de él que estén en ese lugar, que están aquí en la tierra, fueran a ese lugar. Mire cómo dice. Entonces dijo el versículo 27, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de ¿qué? De tormento. O sea, todo aquel que ha ido a ese lugar pensando que después de la vida se terminó todo, pero se ha cantado con la tremenda sorpresota de que no es así, como se dio cuenta de que no hay oportunidad para esa persona, ahora esa persona está implorando, yo no quiero que mis familiares vengan a este lugar. Yo no quiero. Yo quiero que alguien vaya y le testifique. Mire cómo lo dice el versículo 29. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, se da cuenta una cosa, que una persona en vida es que decide. Y mire cómo dice el versículo 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Otra enseñanza más que vemos aquí, que la persona que ve ese lugar, no es porque diga que sea bueno o sea malo, es porque murió sin arrepentimiento. Hay uno que dicen, no, en el momento que me voy a morir yo me arrepiento. Mire, esa es la ignorancia más grande que puede haber. Porque a veces usted no sabe de qué manera usted pueda morir, ni yo tampoco. Porque lo más seguro que tenemos en la vida es la muerte. No piense que la vida es lo más seguro que tenemos en la vida, eso es falso. Usted no sabe de que un ser humano pueda morir usted al instante. Hoy podemos ver una persona, yo he visto tantas personas un sábado y ya saber el lunes que ese fin de semana fallecieron. Uno murió, me acuerdo un señor que trabajaba conmigo allá en Puerto Rico en un supermercado, murió ese fin de semana en un accidente. Ese viernes le estaba dando un tratado de la palabra de Dios diciéndole a él, me acuerdo se llamaba Tuno, nunca se me olvida el nombre de este señor. Mira Tuno, Cristo te ama y te quiere salvar, arrepiéntete. ¿Sabe qué me dijo Tuno? Ya no creo en eso. Pero ese fin de semana me enteré, cuando llego el lunes al trabajo, que Tuno, borracho, en la calle, un carro lo mató. ¿Sabía Tuno que ese era su último día? No creo.
Imagínese que tú no hubieses sabido ese viernes que yo le estaba dando un tratado de la palabra de Dios. Todavía me acuerdo, hermano, el tratado. Le estoy hablando casi 20 años de eso. Todavía me acuerdo. Era un tratado que dice: la decisión es tuya. La gloria al infierno. En la carátula de al frente decía: la decisión es tuya. Y no fue la decisión de Tuno. Puede haber muchos como Tunos en esta mañana, pensando que no, pues después de la vida, después que muero todo se termina allí. Mire, le voy a decir una cosa. Si nada de esto que yo estoy diciendo es verdad y morimos y ya dejamos de existir, pues mire, pues no perdemos nada. ¿Cierto o no? Ahora, si después de la vida, después de la muerte física, hay vida, entonces sí vamos a tener que perder. Porque todo aquel que ve este lugar, mire cómo dice: él clamaba y decía: Padre, envíale a alguien a la casa de mis hermanos. Tengo 5 hermanos, para que alguien le testifique, como yo le estoy testificando a usted. Y como los le ha testificado tantas veces. Y usted dice: no, pues después de la muerte se termina todo. No. Para que no venga, para que se arrepientan. ¿Qué es el arrepentimiento? Pues todo el mundo dice: sí, yo me he arrepentido. Sí, yo me puedo arrepentir de haberme comido un pedazo de pizza a la 1 de la mañana y me cayó mal y no volverlo a hacer. Porque arrepentimiento es un cambio de mente. Pero cuando estamos hablando de arrepentimiento, es un arrepentimiento hacia Dios. No es que usted se arrepiente todos los días, porque hay personas que dicen: yo me arrepiento todos los días. Sí, eso está muy bien, pero estamos hablando en cuanto a Dios. Porque usted puede a lo mejor hacer algo y sabe que lo hizo mal y decir: no lo vuelvo a hacer, eso es arrepentimiento. Pero estoy hablando en cuanto a Dios. Que yo cambie esa manera de pensar, de decir: no, pues yo no creo en eso, después que uno muere se termina todo y ese asunto de religión. Esto no es un asunto de religión. Esto es un asunto de entender de que la muerte no es una religión, es la realidad. Y que después de la muerte no se termina todo. Pero ¿quién sabe eso? Jesús lo dijo. Si después de la muerte se terminara todo, entonces ¿a qué vino Jesús? La muerte de Jesús y su sepultura y resurrección de nuestro precioso Señor Jesucristo es la muestra de que después de la muerte no se termina todo, porque Él mismo lo dijo: el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación. O sea, Él lo dijo. Entonces, el mismo Jesús nos está diciendo a nosotros que vamos a morir porque somos pecadores, de que cuando nos sepultan no es el fin de todo, de que hay 2 lugares que vamos a ir. Un concepto que tiene la persona es: oh, el cielo son para los buenos. Mentira del diablo, porque nadie es bueno. Si todos fuéramos al cielo y somos buenos, entonces ¿a qué Jesús tuvo que sufrir lo que sufrió? Dice que Jesús, la muerte de Jesús fue un paro cardiorrespiratorio. Era una de las muertes más atroz que se le daban a las personas en la antigüedad, porque no era como quitarle la vida a una persona de un disparo, de una flecha, no, era una muerte agonizante. Y esa muerte no fue en vano, fue por una razón. Y esa bendita muerte me muestra a mí que después de que yo fallezca no se termina todo, porque Él mismo lo dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, una persona que va a este lugar, como nos dice aquí, va a este lugar porque muere sin arrepentimiento. Jesús dijo, mire cómo dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 3. Oiga lo que dijo Jesús aquí. Lucas 13, 3. Lucas 13, 3. Una paginita más para atrás. Oiga lo que dijo el mismo Jesús en cuanto al arrepentimiento. Dijimos que una persona va a ese lugar porque no muere sin arrepentimiento. Y mire lo que Jesús dijo aquí, Lucas 13, 3. Os digo, no antes, si no os arrepentís, ¿qué dice? Todos. Mire, Él dice todos, no dice algunos. Todos, ¿qué dice aquí? Perecerá igualmente. Versículo 5, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis, ¿qué? Igualmente. Entonces, es penoso cuando yo a veces pienso cuando mueren estas personas muy famosas y que sé que mueren
pensando de que la vida era todo lo que tenían y atesoraron cosas. Y me debe decirle, desnudos venimos del vientre de nuestra madre y así nos vamos. Nada nos van a echar en ese ataúd. No estoy diciendo que no trabajemos, pero la vida del hombre no consiste en esas cosas. Mire cómo dice aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo número 13. Vamos a leer aquí. Lucas capítulo 12, versículo número 13. ¿Qué hay después de la vida, después de la muerte física? ¿Todo se termina allí? No, no hay aniquilación. No hay aniquilación. Lo que hay es una separación del alma y el espíritu, y el cuerpo va a la tumba. Pero esa alma va a ir a uno de los dos lugares. Si muere sin arrepentimiento, va a ir a un lugar de tormentos. Por eso hay que arrepentirse, entregarle su vida a Jesucristo. Mire cómo dijo Jesús aquí, nuevamente hablándole al ser humano para que entienda. ¿Por qué siempre él dice acerca de las cosas materiales? ¿Que las cosas materiales son malas? No, siempre y cuando no la pongamos a ella delante del Dios verdadero. Mire cómo dice Lucas capítulo 12, versículo 13. Y les dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Mira el versículo 15. Y les dijo: Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico que había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, fíjese, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, no dijo a su cuerpo, a su alma, porque es el centro de nuestras emociones, es lo que gustamos, lo que deseamos, lo que sentimos, el placer. Diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Eso es el alma. Mire lo que dijo el versículo 20. Pero Dios le dijo que necio. ¿Por qué le dijo necio? Porque él pensaba que por tener tantas cosas ya era todo en la vida. Y Dios le dijo: necio, esta noche vine a pedirte tu alma. No dice tu cuerpo, dice tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aquí lo está enseñando el Jesús claramente. Una persona diciendo: yo tengo que vivir mi vida, como dicen, porque vida hay una. Sí, hay una vida física, pero no es el todo. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Usted no sabe que está aquí cuando va a morir. Usted no sabe. Porque la muerte es lo más seguro que tenemos, porque esa es la paga del pecado. Yo no soy tan malo, pues entonces usted dice que no va a morir. Si no, mírese en un espejo y dése cuenta que a medida que van pasando los años, usted va a ir envejeciendo. Este cuerpo se va desgastando. Y ya sea si no muere a temprana edad por un accidente o una enfermedad, pero un día la vejez va a tocar a su vida. Pero cuando yo sea viejo llego allí, ¿y quién nos garantiza que vamos a llegar allí? Murió un hermano mío de 18 años de leucemia. ¿Cuándo sabíamos que este muchacho iba a morir a los 18 años? Se crió conmigo y mi otro hermano. Nosotros lo cuidábamos. Mi hermano menor. Jugábamos con él. Lo llevamos a la escuela. Yo nunca pensé que este muchacho un día se iba a enfermar de cáncer y a los 17, 18 años iba a fallecer. No sabía. Lo natural es que los hijos entierran a los padres, no los padres a los hijos. Pero sin embargo eso pasa. ¿Sabe por qué pasa? Porque esa es la paga del pecado. Y es lo más seguro que tenemos. Por eso hay que estar preparados para que llegue ese momento. Diosito decidirá. Sí, Él decide, pero cuando usted decide en vida. Él te dice: te doy vida eterna. Él lo decide. Pero es cuando el pecador aquí en la tierra reconoce arrepentimiento y que necesita a Jesús, a Jesucristo como su Salvador. Y él dice: Señor,
perdona mis pecados, yo reconozco que he pecado, después de la muerte no es todo, yo te voy a dar cuenta, Señor. Porque el apóstol Juan dijo, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Sí le vamos a dar cuenta a Dios. Y no dice que los muertos estaban en la sepultura, porque yo le dije que la palabra muerto no significa dejar de existir, significa separación. No piense de que muerto es dejar de existir. No, dejar de existir en este mundo, pero no es lo todo. Le vamos a dar cuenta a Dios. Ese Dios que oímos hablar, que se ha revelado por la creación, como dijo el apóstol Pablo, porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por las cosas que están hechas. De modo que no hay excusa. Todo lo que está hecho, esto no fue hecho por ninguna explosión, porque una explosión lo que trae caos, no orden. Y esto es un orden perfecto de 4 estaciones del año, con cambios climáticos exactos, que cada de esas 4 estaciones Dios la creó y la vemos cumplida con exactitud. No es que se van de orden, están con exactitud. La creó un Dios maravilloso. Estamos en un planeta colgado sobre la nada por un Dios que la sostiene, con una atmósfera que hace que usted y yo vivamos aquí adentro, que podamos subsistir, etcétera, etcétera. Sabemos que hay un creador, porque no puede haber un reloj si no hay un relojero. Y Dios se ha mostrado por la creación. Y ese Dios que a lo mejor usted ha oído hablar y usted dice Diosito Santo, y yo creo en él, ese Dios lo vamos a ver cara a cara. Y es bueno que el día cuando les demos cuenta a ese Dios después de la muerte y estemos cara a cara, que Él sea mejor nuestro Salvador, nuestro abogado y no nuestro juez. ¿Cómo yo solicito la ayuda de ese abogado? En vida, pidiéndole a Cristo con mi boca y creyéndole que Él murió y resucitó. Y que yo no puedo ser salvo si no es a través de Él. Mi amigo y mi amiga que me escucha, y aún lo que ya conocemos del Señor, después de la muerte no se termina todo. Seremos sepultados, pero el alma va a ir a 2 lugares. Al cielo cuando una persona viene a Jesucristo, porque el ladrón de la cruz fue al paraíso. Y como dice la religión, el buen ladrón, mire, si era un buen ladrón no hubiese estado colgado en la cruz. Sin embargo, Jesús le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso, porque confía en Jesús. ¿Qué hará usted? En vida, dirá, Señor, acuérdate de mí, o esperará que venga la muerte. Señor, gracias por tu palabra, que hay personas que aún no han nacido de nuevo. Espíritu Santo, oro para que tú traigas convicción, Espíritu Santo, que tú ates al hombre fuerte y que tú seas glorificado, que Cristo sea glorificado en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.